Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 14 y los versículos 13 y 14, donde dice: Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinal de Maren, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. El texto dice que uno de los que escaparon fue el que dio la noticia de lo ocurrido a Abraham el hebreo, es decir, a Abraham, el que había cruzado el río. La referencia sin duda tiene que ver con el hecho de que Abraham procedía de otro lado del Éufrates, de Mesopotamia, y se había trasladado a la tierra de Canaán. Después de la partida de Lot, Abraham fijó su residencia en el encinar de Mare, en medio del pueblo amorreo. Y note que en tanto en Génesis 14, versículo 13, como en el 14, versículo 24, Maren era un nombre personal, ya que el autor de Génesis toma bien cuidado en mencionar el hecho de los tres hermanos, Maren, Escol y Aner, ya que eran aliados de Abraham, es decir, se reunieron al patriarca para combatir al ejército de Kedorlaomer y llevar a cabo la liberación de Lot y la recuperación de los bienes de los invasores que ellos habían capturado. Por otro lado, la expresión eran aliados de Abraham sugiere que los hermanos amorreos estaban comprometidos mediante un pacto con Abraham, como lo indica la expresión hebrea, señores de un pacto. Evidentemente Abraham era reconocido y también respetado como si fuera un rey. Note que la noticia de que Lot había sido capturado por el ejército enemigo, sin duda despertó el amor familiar de Abraham hacia Lot, ya que inmediatamente preparó un ejército compuesto de 318 hombres, nacidos en su casa, es decir, siervos del patriarca, y con ellos organizó el ataque que derrotó a los reyes orientales a pesar de ser un ejército más pequeño. Y note que Abraham venció la prueba del interés personal, como lo sugiere, por ejemplo, el versículo 13. También se sobrepuso a la prueba de confiar demasiado en sí mismo, como señala el versículo 14. Y tal como lo haría Gedeón posteriormente, Abraham tuvo una gran victoria mediante la ayuda sobrenatural de Dios, pues la victoria de Abraham sobre los reyes invasores solo puede explicarse si se reconoce que fue un acto sobrenatural de la intervención divina. Por otro lado, note que Lot no se había portado bien con Abraham. Cuando escogió la tierra de la gran llanura, no produjo ningún sentimiento en el corazón del patriarca. También se puede notar que la fe de Abraham y su amor hacia su sobrino vencieron todos los obstáculos. Cuando dice, y lo siguió hasta Dan, es decir, hacia el extremo norte de la tierra de Canaán. Este era un territorio situado en la base sur del monte Hemón y constituye el extremo norte de la tierra de Israel. El nombre antiguo de Dan era Lais, pero después de los tiempos Moisés fue cambiado a Dan, como señala el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 29. Por otro lado, también la escuela crítica pretende demostrar el origen por mosaico de Génesis, apoyándose en el uso del nombre de Dan. Es decir, que dicho nombre es de origen tardío, pero sin embargo el nombre Dan aparece
en Deuteronomios capítulo 34, versículo 1, cuando Dios llevó a Moisés al monte Nebo y le mostró la tierra que la nación de Israel ocuparía. El texto bíblico dice que Jehová le mostró a Moisés toda la tierra de Galaad hasta Dan. Evidentemente, en tiempo de Moisés existía una ciudad en el extremo norte de Israel con el nombre de Dan. Continúo ahora con el versículo 15, donde dice: y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Este versículo está describiendo la estrategia utilizada por Abraham al atacar a la Confederación de Reyes Orientales, ya que literalmente el texto dice que dividió sus fuerzas, es decir, usó una técnica militar, luego cayó sobre ellos y lo hizo además de noche, es decir, usó el momento más oportuno, quizás cuando los enemigos dormían, y así ellos fueron sorprendidos por el pequeño ejército de Abraham. El patriarca combinó en sí los talentos de un soldado y la gracia de un creyente. Y también posteriormente hubo otro como Abraham, por ejemplo, Moisés, Josué y David, que demostraron las mismas cualidades de fortaleza física, de estrategia militar y una profunda espiritualidad. Por último, Abraham y sus siervos persiguieron a los enemigos a gran velocidad, sin darle la oportunidad de recuperarse ni tampoco de organizarse. El ataque tuvo lugar de la manera más inesperada, cuando dice que y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. El ejército enemigo fue perseguido hasta el territorio más lejano posible, ya que para hacer la derrota lo más eficaz posible y también para guardarse de un contraataque enemigo, el ejército de Abraham persiguió al enemigo bien lejos, concretamente hasta Oba, al norte de Damasco. Así pues, el ejército de Kedorlaomer se vio sorprendido por Abraham y sus siervos. Quizás el agotamiento de la jornada anterior, unido a la posible borrachera, fueron utilizados por Dios para facilitar la aplastante victoria del ejército del patriarca sobre sus enemigos. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. El pequeño ejército de Abraham no solamente rescató a Lot, sino que también rescató todos los bienes que los reyes de Mesopotamia le habían sustraído tras la derrota a los reyes de la llanura del Jordán. También Abraham logró rescatar a las mujeres y a la gente que Kedorlaomer había capturado. Pero note que además de la victoria militar, Abraham también logró recuperar una importante cantidad de bienes, incluyendo alimentos necesarios para la población de Sodoma. Y esta acción de Abraham, tanto en lo militar como en lo social, dejó bien claro que el gran patriarca fue un defensor de la causa de los oprimidos, ya que Dios lo usó como un instrumento de su justicia para traer juicio sobre una confederación de reyes injustos y opresores. Así pues, Abraham se convirtió de ese modo en un campeón defensor de la causa de quienes habían sido injustamente oprimidos. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Abraham emerge como un héroe y lo hace después de haber derrotado a Kedorlaomer y también a su ejército. Antes, quizás, nadie notaba su presencia,
Pero después de su gran victoria, los ojos de todos estaban sobre él, ya que primeramente fue el rey de Sodoma, que salió a recibirlo en el valle de Sabe, conocido también como el Valle del Rey. Note que este valle podría ser el Valle del Cedrón, situado cerca de Jerusalén. En Génesis 14, versículo 21, el rey de Sodoma hizo una oferta a Abraham diciéndole: «Dame las personas y toma para ti los bienes». Y note que aquí Abraham es confrontado con una prueba de seguridad, ya que esta era una tentación seria para un hombre que, aunque era rico, no tenía un hogar fijo. Por tanto, la oferta del rey de Sodoma, al parecer, no era de todo mala, ya que era una buena transición ofrecida al hombre que había obtenido una gran victoria. Pero note que, sin embargo, Abraham resueltamente rechazó la oferta del rey de Sodoma, declarando que su confianza estaba en el Dios Altísimo. Téngase en cuenta que el rey de Sodoma no podía decir lo mismo que Abraham, y tampoco podría decir: «Yo hice rico a Abraham». El gran patriarca aprendió que es mejor confiar en Dios que en la riqueza de los hombres, ya que las riquezas del mundo no cegaron a Abraham. Continúo ahora con los versículos del 18 al 20, donde dice: «Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo». Véase cómo en aquel momento hizo su aparición el rey sacerdote de Jerusalén, Melquisedec, como señala Hebreos capítulo 7 y los versículos 1 al 3. Note que, para comenzar, Melquisedec era un tipo de Cristo, tal como lo confirma Hebreos todo el capítulo 7. Y muchos siglos después, al primer israelita que se sentó en el trono de Melquisedec fue David, quien, guiado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 110, versículo 4, donde dice: «Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Y también, según Hebreos capítulo 7, versículo 2, significa rey de paz o rey de Salem, es decir, Jerusalén, ya que no hay duda que Melquisedec tiene que ser por lo menos un maravilloso tipo de Cristo. El pasaje de Hebreos note que extrae aquí muchas analogías entre los dos respectos en esta cuestión, pero ese hecho en sí difícilmente explica las sorprendentes cosas reveladas acerca de él, ya que además de ser mencionado por David en el Salmo 110, versículo 4, todo el Salmo habla de alguien muy especial. Esa persona está sentada a la diestra de Jehová, ocupando el lugar de honor. El autor de la epístola de los Hebreos lo menciona por nombre repetidas veces, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, los versículos 1 al 21. De modo que Melquisedec aparece en las Escrituras como un personaje extraordinario y no como alguien común. Note que este sobresaliente personaje, Melquisedec, aparece abruptamente y es descrito solo brevemente, ya que es mencionado en otros sitios de la Escritura, como por ejemplo el Salmo 110, versículo 4 y Hebreos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Su identificación ha sido tomada de considerables debates también, ya que se han ofrecido 4 posibilidades. Y note, la primera, era una teofanía de Cristo pre-encarnado. La segunda,
es que era una persona histórica que tipifica a Cristo. La tercera es que era un sacerdote cananeo. Y la cuarta era Sem, el hijo de Noé. La cuarta sugerencia es la más probable. La segunda es la más probable. Los títulos para Dios en los versículos 18 y 19 demuestran que Melquisedec no adoraba a una deidad cananea. La referencia al Dios Altísimo enfatiza aquí el poder y la soberanía de Dios, diferenciándolo de los dioses de Canaán que estaban sujetos a las mismas debilidades que también sus adoradores. También la expresión creador de los cielos y de la tierra es similar a los títulos usados en Daniel capítulo 4. Note que el hecho de que Melquisedec fuese sacerdote del Dios Altísimo pone de manifiesto que el monoteísmo precede al politeísmo, ya que originalmente el hombre conoció la existencia de un solo y único Dios, vivo y verdadero. Romanos capítulo 1, versículo 21. Y el politeísmo fue una corrupción posterior producto de la pecaminosidad del hombre, como demuestra Génesis capítulo 14, versículo 18. En el versículo 18 de este capítulo dice que Melquisedec sacó pan y vino y lo presentó a Abraham, aunque por supuesto Abraham no necesitaba alimento, ya que tenía todo el botín capturado después de la derrota de los reyes de Mesopotamia. Pero quizás el pan y el vino representaba un acto de amistad que Melquisedec ofrecía a Abraham en reconocimiento por la victoria que el patriarca había conseguido sobre los enemigos de los reyes de la llanura del Jordán. Entre esos reyes se encontraba Melquisedec. Obsérvese que Melquisedec, como sacerdote, pronuncia una doble bendición. En primer lugar dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Además, reconoce que el Dios Altísimo es el creador de los cielos y de la tierra. Por otro lado, la ciencia moderna, enseñada por ateos y agnósticos, niega lo que Melquisedec reconoció hace miles de años. Si bien es cierto que Melquisedec no llama a Dios Jehová, no cabe duda que el Dios Altísimo al que se refiere es el Jehová adorado por Abraham. Y note también cómo Melquisedec bendijo al Dios Altísimo y reconoce que la victoria de Abraham sobre los reyes invasores se debió al hecho de que Dios había entregado en sus manos a los enemigos. También Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec al entregarle los diezmos de todo. Y note que esta es la primera vez que el vocablo diezmo se menciona en la Biblia, aunque probablemente la referencia es al diezmo del botín, capturado a los enemigos. Hay quienes piensan que Abraham estaba tan conmovido por la presencia y por la bendición de Melquisedec que en realidad le entregó la 10ª parte de todo lo que poseía. Y voy concluyendo con esto. Ciertas preguntas se sugieren a sí mismas. Por ejemplo, una de ellas es ¿cómo fue que un hombre como Melquisedec pudo convertirse en rey de una ciudad en una tierra poblada por descendientes idólatras de Canaán y cómo pudo llegar a ser reconocido como el sacerdote del Dios verdadero? Ya que si Salem, su ciudad, es en realidad la misma que Jerusalén, como la mayoría de los estudiosos están convencidos de ellos, tanto la Biblia como la arqueología indican que fue habitada en este momento por los jebuseos, una de las tribus cananeas de quienes eventualmente fue tomada por David, como señala el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Pero no hay razón para suponer que los jebuseos fueron diferentes en el paganismo de los otros cananeos.
Por lo tanto, no parece probable que Melquisedec haya sido un jabuseo. Pero entonces, ¿de qué otra manera podría haberse convertido en rey de Jerusalén? Además, ¿cómo llegó a ser reconocido como el sacerdote de Dios, especialmente por Abraham? Abraham había sido llamado a ir a Canaán para establecer una nueva nación que fuese fiel a Dios. Abraham reconoció a Melquisedec como su superior espiritual dándole un diezmo. Entonces, ¿por qué no se eligió a Melquisedec para establecer una nación allí? El sacerdocio que representaba fue luego aclamado como superior al sacerdocio arónico establecido en Abraham. Note que también Melquisedec se reconoció a sí mismo como superior a Abraham, porque le dio su bendición, aunque también reconoció que Dios ya había bendecido a Abraham a darle una gran victoria milagrosa. Preguntas como estas no parecen ser respondidas por la interpretación habitual de que Melquisedec era simplemente un jefe local que fue elegido debido a su dramática aparición en la narrativa de Génesis, en este momento para ser un tipo de Cristo. Los problemas se agravan cuando encontramos al Espíritu Santo casi un milenio después a través del reino de David, hablando de mi Señor, en hebreo Adonai, como un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, versículo 1 y versículo 4. Note que Melquisedec no estaba solo como sacerdote no levítico, ya que había un orden de Melquisedec y este orden era un orden eterno. El comentario en hebreo agrega la información de que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin descendencia, es decir, sin genealogía, sin principio de días ni fin de días, pero hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece un sacerdote continuamente. Hebreos capítulo 7, versículo 3. El mismo escritor enfatiza fuertemente la superioridad de Melquisedec respecto a Abraham, así como a los sacerdotes levitas que descendieron de Abraham. También observa nuevamente el hecho de que fue testigo de Melquisedec, es decir, como así lo señala el Salmo 10, versículo 4, que no murió. Amigo y amiga oyente, Abraham era un hombre que caminaba por fe, pero también era un hombre prudente, ya que dice la palabra de Dios que armó a sus criados, lo nacido en su casa, 318, y lo siguió hasta Dan. Y no solo esto, sino que también derrotó a una coalición de reyes con su ejército bien estrenado. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña bien claro en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, mi amigo, mi amiga oyente, hallamos en la misma palabra de Dios que la salvación es por medio de la fe, es decir, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea se salve y tenga vida eterna. Si tú crees verdaderamente en la palabra de Dios y lo que ella dice, pues solamente te resta ya el aceptar a Cristo en tu corazón. Si antes nunca lo has hecho, ahora te invito a que así lo puedas hacer. Ora conmigo esta oración que yo voy a hacer y di: Señor Jesucristo, creo lo que dice tu palabra. Creo que no es por obras que puedo ser salvo, sino que es por gracia por medio de la fe. En esta hora vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente,
Si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.